Bienvenidos a esta conversación desde la sala Alfonso Reyes del Colegio de México. El día de hoy hablaremos sobre las transformaciones que ha vivido el país con Javier Corral, un panista desde hace 30 años, que tiene mucho que decir sobre lo que ha pasado al interior de ese partido. Javier, ¿has pensado alguna vez en renunciar al PAN? Sí, yo creo que a qué panista que nos hayamos iniciado desde los 80s no le ha pasado por la cabeza en estos años dejar el partido. A mí varias veces. Pero en realidad yo digo, ¿y por qué me voy a ir de mi casa? Porque esta es mi casa y yo he ayudado a construirla, a ampliarla. Y a veces uno tiene que resistir hasta en el baño, pero tiene que estar resistiendo ahí. Me han dicho que una vez le hablaste muy golpeado a Vicente Fox. ¿Es correcta la versión? Yo le protesté a Fox el decretazo, pues iba a venir una avalancha contra mí. Porque pues lo agarré en el patio de Jicotencatl, cuando le reclamé que ha sido uno de los mayores descuentos que gobierno alguno ha hecho en favor de particulares desde la colonia hasta nuestros días. Y que fue la rebaja de casi 13,000 millones de pesos al conjunto de los medios electrónicos de comunicación, la reducción del 12.5 al 1.25. Y esa fue una gran batalla. Yo me enteré del decretazo ese mismo día. Teníamos varios meses tratando la ley de medios en gobernación. Las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo, estábamos en mesas de diálogo cuando nos sacó su decreto que lo terminaron a las 5 de la mañana en una habitación, una suite del Sheraton, de la Alameda, y como lo terminaron tarde, no pudo entrar a la edición del Diario Oficial de la Federación esa mañana. Pero ya se anunciaba en los periódicos. Dije yo, pero si en el diario no hay nada. No contábamos con que iban a hacer una edición vespertina del Diario Oficial. ¿Con una sola hojita? Con un adendum del decreto. Porque ese regalo había que envolverlo en periódico oficial, si no, no valía. Y la verdad de las cosas es que yo le dije, esto es una traición. Tú ingresaste al Partido Acción Nacional en 1982, tenías 16 años, por tanto viviste de lleno lo que en mi opinión es el momento más glorioso en la historia del PAN, que fue la batalla por la limpieza electoral en Chihuahua, sobre todo en las elecciones de 1986. ¿Cómo vivieron ese momento? ¿Qué importancia le dieron? Ese momento fue crucial y fue un parteaguas. Cambió la vida de muchas personas, el sentido de la vida de muchas personas, porque en Chihuahua lo insólito para el país allá se volvía cotidiano. La toma de puentes, las manifestaciones multitudinarias, el cierre de las carreteras, las huelgas de hambre, los obispos convocando al cierre de los templos, los empresarios reclamando al gobierno central el fraude, los intelectuales mexicanos solicitando la nulidad de las elecciones en Chihuahua, pero el gobierno central es entonces incapaz de responder a un reclamo tan simple y tan trascendente como lo era el reclamo de la democracia. Para ti, Javier, ¿cuál fue la importancia de aquel desplegado de los intelectuales durante las protestas contra el fraude electoral en Chihuahua? El desplegado de los intelectuales marcó un impulso fundamental y señaló con toda claridad la importancia a nivel nacional de nuestro movimiento. Fue como una especie de aval, pero también de cercanía, frente a un centro que nos despreciaba y frente a una conspiración del silencio en términos de todos los medios. Había 3 excepciones, hay que decirlo. Por supuesto, Proceso, que recogió en la crónica de Francisco Ortiz Pinchetti el minuto a minuto del épico movimiento chihuahuense. El Porvenir y el Norte de Monterrey y La Jornada. ¿Estás de acuerdo, Javier, con esa versión de que
el entendimiento entre Luis H. Álvarez y Eberto Castillo fue un acuerdo histórico entre la izquierda y la derecha? Aquel encuentro fue fundamental. Luis Álvarez había tomado la decisión de poner fin a su vida mediante una huelga de hambre. Y nada ni nadie lo podía convencer. Habían ido a visitarlo amigos entrañables de Luis Álvarez, entre ellos Efraín González Morfín. Y entonces no había manera de sacarlo de la huelga de hambre. Eberto Castillo hace ese momento en donde le dice a Luis Álvarez: la vida, Luis, hay que entregarla en pedazos, hay que entregarla en momentos, no de sopetón. Te invito a que recorramos el país y a que sigamos dando la batalla. Y ahí lo jala y lo levanta de la huelga de hambre. Bueno, literalmente no, estoy hablando metafóricamente, lo hace salirse de la huelga de hambre. Ese diálogo es la consecución de una serie de diálogos entre el PAN y la izquierda chihuahuense. El PAN de Chihuahua ha sido un PAN más demócrata, más democrático, y por supuesto también un PAN más popular. Esto se refleja sobre todo en Ciudad Juárez. Y yo soy continuador en el PAN de ese diálogo entre esta visión demócrata o democrática del PAN con la izquierda. La elección de 1988 provocó un viraje del PAN a un acuerdo muy pragmático con el PRI. El símbolo de ese acuerdo fue el famoso desplegado de noviembre de 1988. ¿Qué piensas de ese desplegado? Efectivamente, este momento es un momento en el que el PAN toma la tesis del gradualismo, de avanzar, como se dice, en aproximaciones sucesivas, ir consiguiendo una serie de reformas para que vengan otras, el IFE como tal, la ciudadanización de los procesos electorales, luego se impone la credencial con fotografía, en fin, una serie de reformas que van reclamando y logrando finalmente pues una democratización del país. En aquel acuerdo o entendimiento con Carlos Salinas de Gortari, ¿quién ganó? ¿El PRI o el PAN? En el 88, ¿quién gana? Yo creo que gana la democracia, porque fruto de ese acuerdo, de ese reconocimiento de facto del gobierno de Salinas, se produjeron reconocimientos muy importantes a las victorias electorales de ciudadanos como los de Baja California. A mí me parece que esa figura del 89, Rufo tomando posesión como gobernador de Baja California, era clarísimo que el régimen no iba a poder seguir robándose las elecciones. O sea, ya tenía un costo muy importante. Ahora vamos a ver un video, Javier, en el cual se aprecia que te gustaba el periodismo desde niño. ¿Cómo fue que te nació la idea de hacer este periódico infantil? Pues quise informar a muchachos de mi edad, que conozcan o que se informen de lo que pasa en Ciudad Juárez. Siempre mi vocación ha estado muy ligada al mundo de la comunicación. Y por lo tanto, se me despertó una conciencia muy clara desde niño, desde joven, del enorme papel que los medios de comunicación pueden realizar o no en relación con la educación, con la cultura, con la democracia, con la familia, con la persona, con la sociedad en general. Porque a mí el periodismo me llevó a la política. Yo no brinqué, transité de una actividad que todo lo puede escrutar, que todo lo debe revisar, a una en la que casi todo debe ser solucionado. ¿Cuál sería el efecto de las televisoras en la democracia mexicana? Que es una evolución hacia lo peor. Porque además es una televisión que se usa como cañón para la conquista de otros negocios. Y esa es la peor televisión que puede trabajar en una democracia. Porque termina condicionando
el apoyo a la democracia, a su rentabilidad, a su crecimiento, a sus privilegios y a su canonjía. Y esa televisión es alimentada, ensanchada, fortalecida por los propios actores políticos. No hay peor época en el plano legislativo que las épocas electorales. Es como el estado de necesidad frente a los leoninos, a los prestamistas. Se aprovecha la televisión del estado de necesidad de la política y de los políticos. Vimos a una televisión al servicio del presidente en la época del autoritarismo priista. Qué paradoja que en la democracia hemos visto presidentes al servicio de la televisión, y eso es una desgracia. ¿Ya tocó fondo el PAN? No. El PAN está ahora en una actitud que a mí me parece muy importante, de ponerle un alto a estas acciones que nos desprestigian tanto, por las que tanto paga el PAN, y que son de unos cuantos. Tenemos que generar casos de sanción ejemplares, que recuperen la confianza ciudadana y reconstruyan la credibilidad en un partido que se identifica en sus banderas contra los monopolios, que llegó a la vida pública de México para limpiar la vida pública de México y combatir la corrupción, las grandes banderas del PAN, la limpieza electoral, las instituciones democráticas. ¿Cómo te definirías a ti mismo? Yo no batallo contra mí mismo, porque yo sé que en la vida, para poder dar todas las batallas, la única batalla que no hay que dar es contra uno mismo, porque entonces no tienes fuerza para nada. Y ahí es donde yo tomé la decisión de tomar distancia con el gobierno de Fox, no hacer cosas en las que no creo, pero además estaba absolutamente seguro que era contrario al interés público, y sí me defino así. No me gusta batallar contra mí mismo. Pues terminamos esta parte de la conversación y pasamos a unas preguntas del público. En algunos gobiernos estatales, como en Baja California, el PAN ya cumplió los primeros 20 años de gobierno. ¿Qué es lo que distingue realmente al PAN como gobierno y que lo diferencia de otros partidos políticos? Yo creo que la primera gran distinción es que el PAN pone un acento en la administración, en mejorar la administración de los recursos y, por supuesto, en hacer rendir más los recursos. Y ese fue el gran acento de los primeros gobiernos del PAN, con Rufo, con Barrio, con Medina. Y fueron gobiernos incluso de gran combate a la corrupción. Los primeros gobiernos del PAN se distinguieron con relación a los gobiernos del PRI en campañas muy decididas en contra de la corrupción de los aviadores, de los comisionados y del impulso a la transparencia. Pero sin duda que hay un signo más importante. Cuando el PAN llega al poder en los estados, realmente se instala la división de poderes. Pues Javier, ha sido realmente un diálogo fascinante, una conversación extraordinaria. Te agradezco tu franqueza, así como agradezco a ustedes que nos acompañaron aquí en la sala Alfonso Reyes. Muchísimas gracias, Javier, por haber aceptado la invitación y muy buenas noches.